Este video donde hablaremos acerca de las características de las figuras planas. Bueno, para hablar de figuras planas nos estamos refiriendo a lo que se corresponde a la geometría. Figuras geométricas hay demasiadas para describirlas una por una, desde los triángulos hasta los octágonos, pasando por los rectángulos y círculos. Hay muchas que existen, pero en este caso nosotros vamos a centrarnos en las que nos están aplicando a lo que son nuestros centros de estudio, que sería la construcción. En construcción podemos aplicar secciones cuadradas o rectangulares que en sus procesos de cálculo son muy similares, y además tenemos los que serían secciones compuestas. Iniciemos. Secciones cuadradas o rectangulares en su defecto. En este caso traigo un ejemplo muy sencillo, una viga o una sección cuadrada de 30 centímetros por lado, es decir, 0,30 metros. Y la materialidad, independiente de lo que sea, vamos a tener un corte transversal del que podríamos tener acá 30 por 30. Y si fuera de hormigón o concreto reforzado, tendríamos una base de 30 y una altura de 30. La materialidad en este caso no nos interesa, la longitud tampoco. Nos interesa solo un corte transversal de nuestro elemento. ¿Dónde se aplica este tipo de sección? Bueno, es muy común usar vigas cuadradas, pilares o columnas cuadradas, y para eso nos va a servir este tipo de cálculo. ¿Qué es lo que vamos a calcular en una sección cuadrada? Lo primero y lo más sencillo, su área. El área va a ser la base de la sección multiplicado por la altura. Nos tiene que dar en unidades de distancia al cuadrado, es decir, metros al cuadrado si usamos metros. Para el ejemplo, usamos 0,30 por 0,30, obtenemos nuestra área. La segunda propiedad de una sección plana la podemos aplicar directamente hacia lo que es el momento de inercia. El momento de inercia para secciones cuadradas y rectangulares, la fórmula es bastante sencilla. Va a ser 1/12 de la base multiplicado por la altura elevado a la 3 y nos va a dar en unidades de metro a la 4. Esa es la unidad del momento de inercia y se denota con la letra I mayúscula. Reemplazamos los valores de nuestra fórmula, 0,3, 0,3 pero al cubo, hacemos la operación y obtenemos nuestra respuesta en metros a la 4. Siempre nos va a dar en valores bastante pequeños cuando trabajamos en metros. Cuando trabajemos en centímetros va a dar números mucho más grandes, pero es un valor bastante importante al momento de calcular. Sin esto no podremos determinar las deformaciones en vigas. Y otro punto a determinar en las secciones planas es el radio de giro. Radio de giro, su fórmula es la inercia, que ya calculamos, dividida el área, que ya calculamos, y nos tiene que dar en metros, porque es una distancia, es un radio. Por eso es el proceso lógico de calcular primero el área, luego el momento de inercia y finalmente el radio de giro. Y en este caso nos queda solo reemplazar y sacar la raíz cuadrada respectiva para que nos dé 0,86. Para secciones rectangulares es el mismo proceso. La única diferencia es que la altura o la base van a ser diferentes en este sentido. Si es una sección cuadrada, obviamente los dos lados van a ser los mismos. Hay que tener cuidado al momento de cambiar. Si seguimos nuestro proceso, otras secciones muy comunes son las secciones compuestas en construcción. En construcción podemos encontrarnos secciones tipo doble T en hormigón, T en hormigón, o secciones en DI o perfiles WF, perfiles IP, de acuerdo, depende de la nomenclatura o sistema de compra o fabricación. Hay muchas opciones donde van a salir este tipo de secciones. La sección es el corte transversal del elemento y lo podemos observar de esa forma. El cálculo de esto no es lo mismo que en el anterior, porque en el anterior teníamos secciones completas. Entonces ya acá no tenemos un rectángulo, sino acá tendríamos una T, acá tendríamos una I y acá tendríamos una serie de triángulos y rectángulos. El curso para iniciar, les recomiendo iniciar con la más fácil, una viga, sección en T. Lo primero que vamos a calcular es el centro de gravedad de la figura. El centro de gravedad de una figura va a estar en la mitad de dicha figura. Cuando teníamos un rectángulo, pensemos que solo fuera el rectángulo de acá, iba a estar exactamente en la mitad. Pero en este caso, si usted ve la imagen, tengo más cantidad de material o de sección en la parte de arriba y acá abajo no hay nada. Entonces el centro de gravedad ya no va a estar en la mitad de la figura gráficamente, sino hay que calcularlo. Para este cálculo hay que hacer un proceso bastante sencillo. Hay que ser bien ordenado, pero al fin y al cabo
vamos a lograr nuestro objetivo. Primer paso, nos llevamos nuestra figura completa y la ubicamos sobre un plano de coordenadas. Ordena un plano cartesiano común y corriente, ubicando las X sobre la línea horizontal y la coordenada de la Y sobre una vertical. Llevamos nuestra figura al extremo en la Y y al extremo en la X. Eso nos permitirá generar unos puntos de ubicación de nuestra figura. El segundo paso es separar nuestra figura en figuras conocidas. Figuras conocidas sería en este caso podemos manejar rectángulos, que son lo más fácil de visualizar. Con una línea punteada marcamos el rectángulo superior y le ponemos un nombre. La figura de arriba será nuestra figura 1 y la figura 2 es la que está de la línea punteada para abajo. Por lo cual vamos a tener dos figuras dentro de nuestra figura compuesta. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos por un lado las áreas de la figura 1 va a ser 30 más 20 más 50 más 20 me va a dar 80 y su altura estaba 15, así que tengo la primera área y la segunda va a ser 20 de base y 40 de altura, teniendo la segunda área. Ya teniendo las dos áreas calculadas, ubico además los puntos donde estaría el centro de gravedad de cada figura o su respectivo centroide. En este caso el centroide va a pasar por la mitad del rectángulo y hago dos diagonales para poder así ubicarlos. Adicional a eso, colocamos las coordenadas. La coordenada en X de las dos va a ser la misma. ¿Por qué? Partimos desde nuestro plano cartesiano y comenzamos a ubicar este punto, que sería el que acabamos de ubicar. De aquí a acá tenemos 30, más la mitad de 20 me va a dar 40, así que tengo este. Y en la parte superior, el total del rectángulo eran 80, acá está marcado, la mitad de 80 me va a dar 40, así que el de la X está listo. Para el de la Y, arrancamos con este que es el más fácil. Desde aquí hacia arriba hasta encontrarnos con este punto, la distancia va a ser la mitad de 40, así que estamos bien, nos da 20, la mitad de 40 es 20. Y para ubicar el de arriba va a ser desde la parte inferior hasta acá, tenemos de aquí a acá 40 más la mitad de 15 me va a dar 47,5. Así que hay que tener cuidado con este. Siempre hay que manejarlo al decimal completo, no llegar y redondear a 48, es mejor dejarlo siempre ahí para que los resultados nos den correctamente. Con estos datos nos vamos a calcular los centros de gravedad y sus coordenadas tanto en X como en Y. Para la X, lo primero que tenemos que tener es una fórmula bastante básica. Esta fórmula que está aquí, coordenada en X o gravedad en X, nos va a dar la coordenada en X. Y nos sirve independiente de que nuestra figura tenga 2, 3, 4 o 1000 partes para llegar y sumar. Porque lo que tendríamos que hacer sencillamente es tomar el área 1 por la coordenada en 1, más el área 2 por la coordenada del x2, y así sucesivamente completando todas y dividiéndolo por el área 1 más 2 más 3 más 4 con todas las figuras que tengamos. Reemplazamos nuestros valores. El área 1 ya la teníamos calculada, el área 2 también, y las coordenadas las teníamos en nuestro dibujo anterior, así que es llegar y reemplazar y obtenemos 40. Efectivamente, si vemos la imagen anterior, el centro de gravedad tiene que pasar por la mitad porque los dos puntos estaban sobre el mismo punto, sobre la misma coordenada en X, tendría que haber dado 40. Es un buen punto para revisar y confirmar que estamos por un buen camino. Si la coordenada en X en una figura similar en simétrica, partiéndola por la mitad en este sentido, no nos da en la mitad, tenemos que revisar nuestro cálculo. Con eso nos vamos para la Y. En la Y hacemos el mismo trabajo. Las áreas ya las tenemos, los valores de las coordenadas ya los tenemos, así que es solo llegar y reemplazar. Cuidado con la reemplazar, valores de X en X, valores de Y en Y. Ordenadamente, área 1 con la Y1, área 2 con el Y2 y vamos a obtener un valor de 0,36. Con este valor lo que hacemos es ubicar un punto, este punto azul que tenemos acá en la gráfica, dentro de nuevamente de nuestro plano cartesiano y podemos ya tener bien ubicado la figura 1 con el centro de gravedad, figura 2 con su centro de gravedad y la figura completa con su centro de gravedad, que sería el que se encuentra en azul. En este punto ya podemos iniciar el cálculo de la inercia de nuestra figura. Para esto, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Necesitamos unas distancias. Las distancias
desde la figura 1 al centro de gravedad, desde la figura 2 al centro de gravedad. Este proceso se llama teorema de Steiner, que es calcular la inercia con respecto al centro de gravedad de la figura completa. Tomamos la coordenada en I, y le restamos la coordenada en I del centro de gravedad de la figura completa, de la 1 de la figura completa. Después hacemos lo mismo con la 2, son distancias, nos tienen que dar positivas. Distancia desde 0,36 hasta 20 y obtenemos 16,5. Teniendo estos valores, nos podemos ir a desarrollar a través del teorema de Steiner, con la misma figura que ya tenemos del paso anterior. Ingresamos a calcular la inercia total. La inercia total va a ser la inercia de la figura 1 con respecto al teorema de Steiner más la inercia de la figura 2 con respecto al teorema de Steiner. Sumamos las dos y nos va a dar. La fórmula del teorema de Steiner se basa en que si tenemos rectángulos, por eso es ideal primero haber hecho el cálculo con rectángulo y haberlo separado en figuras manejables. 1/12 de la base por la altura al cubo es la misma del cálculo de una sección rectangular o sección cuadrada en su defecto. ¿Qué le vamos a sumar a este teorema de Steiner? El teorema de Steiner lo que hace es sumarle el área 1, que sería multiplicar este por este, multiplicado por el valor de la distancia que obtuvimos a la figura 1 elevado al cuadrado. Aquí solo es llegar y reemplazar y tener un poco de cuidado al momento de realizar los procesos. El primer factor, todo esto es un número y este va a ser otro. 1/12 de 80 por 15 al cubo va a darnos este de acá, que son 22.500, y 1200 por 11 al cuadrado nos va a dar el número de acá. Sumamos y tenemos el resultado de la inercia del primero con respecto al teorema de Steiner. Sumamos la inercia obteniendo el segundo rectángulo, que es el mismo proceso, 1/12 de la base, que es 20, por la altura, que es 40, multiplicado por este, que sería 800, por la distancia desde 20 hasta 0,36, hasta 36, nos va a dar 16,5. Reemplazamos y obtenemos 324,467 centímetros a la 4. Finalmente nos queda sumar la inercia del 1 más la inercia del 2 y obtenemos una inercia completa. Yo prefiero trabajarlos separados. Se podría hacer una ecuación bastante larga. Reemplazar la 1 y después ponerle más toda la ecuación del 2, pero genera bastantes problemas al momento de, si uno se equivoca, no sabe en qué punto se equivocó y al tenerlos separados es más fácil revisar. Así que recomiendo que se haga por separado. Finalmente, teniendo la inercia, nos queda el proceso más fácil, que es llegar y calcular nuestro radio de giro para terminar la sección compuesta tipo T. Y el radio de giro va a ser la inercia total, que acabamos de calcular, divide el área total. Inercia total en este caso la tenemos en centímetros a la 4, por lo cual el área la tenemos que dividir en unidades de áreas cuadradas, 1200 y 800, y vamos a tener nuestro radio de giro de 15,67. Espero que les haya quedado claro las condiciones para calcular figuras planas y su geometría en elementos básicos de construcción. Muchas gracias.